tratar a los pacientes de una forma diferente, de una forma física que no tiene efectos secundarios ni indeseables, que permite además recuperaciones teniendo como aliado la gran capacidad de restauración que tiene el propio organismo en sí mismo, o sea, teniendo como aliado al propio organismo y no luchando contra él. Vamos a ver si ahora me funciona el tema de cómo pasar de página. Ahora, este es el lugar donde estamos desarrollando esta actividad de evolución y de creación de los métodos de trabajo para poder llevar a cabo este tratamiento. Es un tratamiento que se realiza, que lo estoy realizando con mi equipo de colaboradores, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, ingenieros, porque utilizamos dispositivos de electrofisiología para la realización del trabajo, del que ahora les hablaré. Somos pioneros en este tratamiento en el mundo, somos pioneros en activación neuronal. Es un planteamiento que es totalmente novedoso. Nadie se lo plantea todavía, aunque nosotros ya llevamos muchos años haciéndolo y obteniendo resultados con ello. La casuística o el tipo de pacientes a los que atendemos, como decía, son fundamentalmente neurológicos. En este diagrama se ve que la mayoría son pacientes de ictus. Hay pacientes también de otro tipo de lesiones o de enfermedades del sistema nervioso, en muchos parálisis cerebral infantil, muchos también de esclerosis múltiple, pacientes de hidrocefalia, lesiones medulares incompletas. Si fueran completas no tendríamos posibilidad de restaurar la conectividad de esas neuronas, pero en las lesiones medulares incompletas tenemos también buenos resultados de mejora, de disminución de las secuelas. Pacientes con dolor crónico, el dolor es algo que es transmitido al organismo a través del sistema nervioso, y en lo que hacemos con los cuadros de dolor es retirar de la biología del cuerpo del paciente residuos biológicos que están dando lugar a la aparición del dolor. Y por eso, como podemos entrar a explicar más tarde, es una forma de tratar el dolor sin tapar la sintomatología, sino retirando aquello que lo desencadena. Otro tipo de pacientes muy habituales, fibromialgias, lesiones deportivas, tratamiento y etcétera. Dentro de ese etcétera incluiríamos, por ejemplo, pacientes que están siendo sometidos a tratamientos muy agresivos como quimioterapia, etcétera, que generan gran cantidad de residuos biológicos y que con el tratamiento se pueden eliminar más fácilmente, y así les puede hacer más factible, más sobrellevable el tipo de tratamiento, y su biología aguanta mejor el duro tratamiento que están realizando. ¿Por qué vienen a nosotros los pacientes? Bueno, básicamente vienen a nosotros porque llevamos más de 20 años haciendo tratamientos a pacientes con buenos resultados, con mejoras de su sintomatología. Son pacientes que normalmente son pacientes muy serios, que son pacientes con patologías muy complejas, que han explotado ya o han explorado todas las posibilidades terapéuticas que el sistema les ofrece, y que se ven ante la situación de que ya no hay más opciones o no se les da más opciones de mejora. Son pacientes que tienen plegias o paralizaciones de miembros, como puede ser un brazo, una pierna, las dos piernas, los dos brazos, etcétera, ¿no? Hemiplegias, diplegias, tetraparesias. Son pacientes que tienen afectaciones también de los órganos de los sentidos, como consecuencia de esas lesiones cerebrales, como decíamos, por el ictus, por los traumatismos cranoencefálicos o por las lesiones, enfermedades que van generando deterioro progresivo de su sistema nervioso. Los hay que tienen afectación de la vista, afectaciones cognitivas, afectaciones de órganos de los sentidos o del lenguaje, etc.
Entonces, ese tipo de pacientes especialmente complejos, como ya entienden, pacientes a los que en un momento determinado ya el sistema deja de darle oportunidad de más mejora y que se centra en evitar o en prevenir las complicaciones de la patología que tienen, pero que tiran ya la toalla en el sentido de que no tienen expectativas de seguir haciendo mejoras, porque, por ejemplo, los pacientes con ictus o las lesiones del sistema nervioso central en general, pasado un tiempo limitado, que depende de cuál sea la zona afectada, va a ser un tiempo u otro, eso da lugar a que ya se dé por finalizadas las posibilidades de mejora. Nosotros hemos visto que eso no es así y que con el tratamiento NAD podemos conseguir mejoras en estos pacientes independientemente del tiempo que hayan tenido la lesión. El tratamiento NAD, pongo aquí una diapositiva en la que doy un poco una idea de lo que hacemos con el tratamiento NAD. Reactivamos y conectamos neuronas que se creían muertas. Y se creían muertas es un elemento crítico, es un elemento importante. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de lo siguiente: cuando se produce una lesión del sistema nervioso central, se produce como consecuencia de ello la aparición de una serie de secuelas, una serie de limitaciones funcionales. Y siempre se ha interpretado que las lesiones que quedaban después de un tiempo determinado eran unas lesiones estables que eran fruto exclusivamente de la destrucción de las neuronas que habían sufrido la lesión cerebral. Entonces, pero lo que hemos podido ver es que las secuelas son en parte debidas a las neuronas destruidas y en parte, solo en parte, pero también en parte debidas a neuronas que han quedado bloqueadas funcionalmente como consecuencia del material residual que han generado la destrucción de las neuronas necrosanas. O sea, que las secuelas son, por una parte, debidas a la zona muerta y por otra, debida a que la zona muerta ha contaminado, ya sea con sangre o con los electrolitos que había dentro, los iones de sodio, potasio, etcétera, que había dentro de esas neuronas que se han roto. Eso invade el territorio de alrededor y produce un bloqueo funcional de neuronas que están en buenas condiciones, pero que no pueden llegar a funcionar, no pueden llegar a activarse y quedan en reposo hasta que no le hacemos este tratamiento. Entonces, la idea es que es posible recuperar la función de parte de las neuronas afectadas por una lesión del sistema nervioso central. ¿Qué parte? Pues aquellas que son las que están bloqueadas funcionalmente, y que eso va a tener como consecuencia unos resultados de reducción de las secuelas y por tanto de mejora en las funciones de estos pacientes, mejoras a nivel motor, a nivel sensitivo, a nivel cognitivo o a nivel incluso vegetativo, ¿no? O sea, la regulación térmica del cuerpo, la conciencia de dónde tienes cada parte de tu cuerpo, cosas que no somos conscientes pero que son muy determinantes en nuestro día a día, son muy importantes, ¿no? La detección de cuando tenemos que miccionar o que tenemos o el control de esfínteres están relacionados con esa actividad vegetativa. Además, este tratamiento permite no solamente conseguir mejoras en este tipo de patologías tan importantes, sino además lo hace de forma rápida y progresiva. Cada paso facilita al siguiente, pero esos pacientes en muy pocas sesiones de tratamiento consiguen obtener la recuperación de neuronas que estaban bloqueadas funcionalmente y de esa forma consiguen mejoras en su motricidad, en su control de esfínteres, etc. En su capacidad de atención, en su lenguaje, etc. Un tema muy importante, muy diferenciador, es el tema de independientemente del tiempo. Nos da igual el tiempo que haga que se produjo la lesión. Los pacientes
Normalmente, para que se hagan una idea, un paciente que haya pasado más de 6 meses se considera que tiene pocas posibilidades de seguir mejorando la extremidad superior. O un paciente que lleve más de un año se le considera que tiene pocas posibilidades de mejorar más su extremidad inferior. Eso da lugar a que se produzcan altas de la lucha contra las secuelas, y se pase simplemente a seguir trabajando, que no es poco, por supuesto, en evitar las complicaciones que puedan aparecer más tarde. Pero con este tratamiento lo que vemos es que da igual el tiempo que haya que haga desde que se produjo la lesión cerebral, que hay neuronas que han quedado bloqueadas funcionalmente, que están en reposo y que si hacemos el tratamiento se ponen en funcionamiento. Y puedo decir que el paciente que hace más tiempo o que hacía más tiempo que hemos visto, ¿no? en el que había más tiempo entre cuando tuvo la lesión y cuando aparecieron, cuando pudimos hacer el tratamiento, era un paciente que nos vino con 69 años y que había tenido una lesión cerebral, una parálisis cerebral infantil en el momento del nacimiento. O sea, que llevaba 69 años con sus secuelas, que eran una parexia, una pérdida de fuerza con espasticidad en extremidades inferiores y pies equinos, que quiere decir que no los podía hacer la flexión dorsal de los pies. Hicimos las sesiones y hubo respuesta de que dejó las férulas con las antiequino con las que tenía que caminar y pasó a poder bajar y subir escaleras sin necesidad de las férulas. O sea que no verdaderamente, aunque hayan pasado incluso décadas, pueden tener mejoría esos pacientes. Otra cosa importante, que los beneficios que se producen perduran. No son beneficios que duran un tiempo y tal, no. Esas neuronas, en el momento que se activan, son neuronas que pasan a estar en una condición de normalidad, en ese sentido, pueden volver a funcionar y pueden seguir dando su función si no se produce algo que dé lugar a que se vuelvan a bloquearse. Y un elemento muy importante, que encima el tratamiento no tiene efectos secundarios ni indeseables, los efectos no son negativos, son solamente positivos. Y entonces dice, bueno, si esto es tan bueno, alguna pega tiene que haber. Lo mismo es muy doloroso. Pues no, ni siquiera es doloroso. Ni siquiera es doloroso. El paciente, mientras hacemos el tratamiento, no nota nada. Seguimos. Fase fisiológica. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué? ¿Cómo es esto posible? Bueno, me voy a centrar en el tema para una lesión en el sistema nervioso central, para explicar un poco cuál es la problemática. Antes lo apuntaba un poco, cuando hacía un poco la introducción. La idea es que cuando se produce una lesión en el sistema nervioso central, se produce la destrucción, o sea, las lesiones vienen a ser por diversas causas, puede ser por falta de oxígeno, puede ser por una hemorragia, puede ser por una infección. Pongámonos en un caso, por ejemplo, de un ictus isquémico, donde está faltando sangre a la zona y se produce la rotura, la muerte de las células que no están pudiendo ser alimentadas con el oxígeno necesario para que sobrevivan esas células. Bien, esas células que se rompen, esas células que se lesionan, que se rompen, dejan su contenido interno disuelto en el líquido extracelular en el que estaban. Y ese material residual lo que hace es infiltrar el territorio de alrededor, va invadiendo a las neuronas que hay alrededor, y eso cambia las condiciones bioeléctricas de esas neuronas de alrededor, de tal forma que las deja bloqueadas funcionando. Ese material residual, ese material que estaba dentro de las neuronas, que es un material biológico, son iones de sodio, de potasio, de cloro, son proteínas, ese material, al infiltrar en el territorio de alrededor, al desplazarse por el líquido extracelular e invadir el territorio de alrededor, genera una especie de onda expansiva donde las neuronas que están alrededor de la lesión dejan de funcionar. Pues bien, si encima se produce una extravasación de sangre, pues todavía se produce un sangrado posterior
o el motivo de la lesión es el sangrado, una hemorragia cerebral, se produce también un bloqueo funcional de neuronas incluso aún mayor y más difícil de retirar. Bien, pues este material residual es el que está bloqueando funcionalmente neuronas que en principio están en buenas condiciones, pero que quedan inactivas, quedan en estado de reposo. Si fuéramos capaces, este es nuestro planteamiento, este fue nuestro planteamiento, si fuéramos capaces de retirar este material residual, esas neuronas podrían volver a funcionar y por tanto recuperaríamos función más allá del tiempo previsto. Bueno, nuestros pacientes son pacientes fantásticos, son pacientes encantadores, son pacientes que si les dan resultados se motivan muchísimo porque les va mucho en ello, ¿no? Les va a tener un desarrollo mejor de su propia vida y por lo tanto digamos que tenemos un tipo de pacientes como por ejemplo los niños con parálisis cerebral infantil con toda la vida por delante y tal, tremendamente agradecido y maravilloso para poder trabajar con ellos. También, como no, las personas adultas que tienen un ictus o las personas que tienen de la edad que sea una esclerosis múltiple o tal, lógicamente son pacientes que cuando ven una limitación funcional y la podemos ver corregida en poco tiempo, son pacientes que les cambia la vida el poder tener nuevamente pues, control de esfínteres, nuevamente tener la posibilidad de comunicarse, etc. Entonces, he puesto aquí este esquema, que quizás es demasiado técnico para explicar esto, pero la idea es esta. Toda neurona tiene un contenido iónico, aquí están representados como partículas de sodio, de potasio, cada una con su tipo de signo eléctrico, ¿no? Unos de carga positiva, otros de carga negativa, y digamos que una neurona para estar activa tiene que tener unas condiciones determinadas de relación entre el interior y el exterior de la neurona, una relación eléctrica que viene a ser de menos 70 milivoltios. Si se acumulan muchos iones de carga positiva fuera, esta diferencia de potencial, que es la que permite que la neurona esté en reposo, cambia y la puede alterar en el sentido de que la diferencia de potencial sea muy grande y entonces las compuertas, los canales de sodio, que son las puertas por las que la neurona recibe la orden de activarse, quedan cerradas y no pueden activarse, ¿de acuerdo? Entonces, la idea que tuvimos fue, si esto se puede movilizar, si este material está en disolución y por lo tanto tiene una carga eléctrica, se va a poder mover dentro de un campo eléctrico. Y teniendo en consideración que nuestras células generan residuos, porque consumen oxígeno en nutrientes, también las neuronas, y por lo tanto generan residuos, y las células continuamente generan residuos y los liberan, los abocan, los lanzan al líquido extracelular, no se los quedan dentro. Bien, pues estos residuos, existe un mecanismo de recogida de esos residuos, que es el sistema linfático, que existe en el organismo y que permite retirar esos residuos para que no bloqueen el funcionamiento de las células, también de las neuronas. Pero ¿cómo conseguimos ese movimiento? Bueno, pues si son partículas con carga que se pueden mover dentro de un campo eléctrico, vamos a generar ese campo eléctrico y vamos a buscar la forma de vehiculizar ese campo eléctrico para descargar ese material iónico por la vía de drenaje que tiene, que son las vías de recogida de residuos a las que me refería anteriormente, que son las más abandonadas, las más no utilizadas, digamos, desde el punto de vista de la ciencia médica. O sea, no existe ni siquiera una especialidad médica que se ocupe de hacer funcionar ese sistema de recogida de residuos. Sorprendente, cuando es tan importante también. Pues bien, eso es lo que pusimos en marcha y entonces, bueno, pues ahora lo que tocaría es que una vez explicado un poco de qué va esto y cómo lo hacemos, es que les enseñemos
algún caso para que vean cuál es lo que esto consigue. Ante ustedes tienen en la pantalla una evidencia clínica, y digo que es una evidencia clínica porque es un caso en el que van a poder ver una respuesta inmediata al tratamiento. Este es un paciente de 80 y tantos años, 83 años, que había tenido 2 ictus, el último hacía 3 años, y que le había dejado con menos fuerza en la parte izquierda del cuello. La afectación del brazo con menos fuerza, una hemiparesia izquierda. Entonces, bueno, pues esa afectación del brazo, de la pierna, significa, o por lo que ya les he explicado anteriormente, que no había expectativas con la medicina convencional, no había expectativas de mejora con este paciente. Vemos la evaluación funcional, una filmación que le hicimos antes de hacer el tratamiento y la de después, una vez terminado el tratamiento. Ese mismo día simplemente había pasado pues las 2 horas de haberle, desde que le evaluamos hasta que le evaluamos por segunda vez. Muestro la imagen de este paciente, le pedimos que levantara el brazo. Afortunadamente es un paciente que no tenía espasticidad, lo cual permitía que el movimiento fuera puro por la falta de fuerza. Llegó hasta donde llegaba esa fuerza, solicitábamos que subiera más, pero hasta ahí llegó. Hicimos la sesión de tratamiento y una vez terminada, sabéis que hoy le volvemos a pedir que nos mostrara su movilidad. Le volvimos a pedir que levantara el brazo. Y esta es la respuesta. Ningún mecanismo de plasticidad neuronal podría justificar que en un par de horas o menos de un par de horas se pueda recuperar la funcionalidad de esta forma. La justificación fisiológica es que estamos hablando de esto que nosotros llamamos activación neuronal. Unas neuronas que estaban bloqueadas funcionalmente, que a partir del momento de retirar ese material, permitieron que pudieran funcionar nuevamente. Muy bien, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo hacemos este tratamiento? Bueno, pues es una aplicación no invasiva, lo aplicamos mediante unos electrodos, como en un electrocardiograma o en un electroencefalograma, se aplican de forma, como sobre la piel, hay un gel conductor que hace de intermediario y unos electrodos que se conectan a unos dispositivos electrónicos donde establecemos las condiciones eléctricas que necesitamos para generar esa polaridad que nos permite desplazar ese material residual, esos iones, y así limpiar la zona. Es un tratamiento personalizado porque lógicamente cada paciente tiene las lesiones donde las tiene y tenemos que ir a hacer un recorrido topográfico, un abordaje en función de la localización de la afectación y del tipo de afectaciones que estamos teniendo que solucionar. Es un tratamiento seguro e inocuo porque, como decía antes, no tiene efectos secundarios ni indeseables, ya que lo que estamos haciendo es facilitar el funcionamiento de un sistema que es fundamental para el mantenimiento de la salud, que es el de recogida de residuos. Por tanto, es normal, no estamos metiendo nada dentro, estamos simplemente haciendo que pueda fluir adecuadamente, pueda descargarse las vías de drenaje para que puedan quedar en disposición de hacer su trabajo, que es recoger más residuos por diferencia de concentración, por ósmosis. Y así ir descargando la zona, ir limpiando la zona, y eso permite la activación de las neuronas. Por eso decimos que es sin efectos secundarios o indeseables. O como algunos me dicen, bueno, tiene efectos, pero todos son positivos. Efectos secundarios, pero son todos positivos. Algunas indicaciones de este tratamiento en el ámbito neurológico son pacientes de lesiones cerebrales, ictus, parálisis cerebral infantil, traumatismos craneoencefálicos, infecciosas, quiere decir las secuelas que hayan quedado como consecuencia de cuadros de meningitis, cosas de este tipo, que también es destructivo y por tanto genera residuos
que pueden estar bloqueando neuronas. Secuelas de esclerosis múltiple que ya estén estables. Con la esclerosis múltiple hay que tener en consideración que es una enfermedad degenerativa en la que se produce la destrucción de las células aislantes, las células de mielina, y que por la acción de anticuerpos, esto hace que las neuronas queden como cables pelados y escapen los iones de sodio cuando están haciendo el recorrido de transmisión neuronal. Bien, la esclerosis múltiple es una enfermedad que tiene una capacidad de evolución a generar placas de esclerosis, placas que tapan esas zonas por las que se están filtrando los iones, y cuando se ha estabilizado, cuando esas placas se han formado, podemos hacer un tratamiento que retire, que disminuya las secuelas, que mejore las limitaciones funcionales que han quedado. Creo que es el único tratamiento en el mundo que puede decir esto. Porque la mayoría de tratamientos están dedicadas a algo tremendamente importante, muy importante, que es frenar la enfermedad. Verdaderamente difícil, pero muy importante, y esperemos que la investigación siga avanzando como lo está haciendo y pueda llegar un momento en que esto ya definitivamente se logre, porque entonces es cuando podemos nosotros actuar para disminuir significativamente estas secuelas, como también le hemos traído después. Lesiones medulares incompletas, lesiones de nervios periféricos, personas que se han lesionado nervios ya no del sistema nervioso central, un nervio periférico, por ejemplo, por una luxación de hombro, que se hayan arrancado, pero estirado los nervios, se han arrancado y ya no los tenemos unidos, ya como no venga la cirugía para implantarlos, no será posible la mejora. Pero si un estiramiento puede dejar sin función un hombro, por ejemplo, que el brazo ha caído por el estiramiento que se ha producido, por la lesión que se degenera por el estiramiento, y entonces sobre ese tipo de pacientes pues tenemos muy buenos resultados también, con activación y recuperación funcional en tiempos récords que nadie esperaría, gracias a que limpiamos ese territorio de alrededor del nervio y pueden volver a funcionar, y etcétera. Y aquí autismos, hemos visto cómo cuadros de autismo, sobre todo cuando hay antecedente de que hay un proceso involutivo, responden tremendamente bien, espectacularmente bien. Es como si detrás de algunos casos al menos de autismo tuviéramos una patología neurológica de contaminación, quizá por dificultad para eliminar metabólicamente algún tipo de producto o tal, que se acumule a nivel del sistema nervioso central y bloquee la funcionalidad. Y que al realizar este tratamiento descargamos esas vías, ese material residual que está bloqueando el funcionamiento de esas neuronas, y los pacientes consiguen conseguir esa comunicación que les está siendo imposible por ese material. Voy a mostrar algunos otros ejemplos para ilustrar lo que les estoy explicando. Voy a mostrar algunos ejemplos de algunos pacientes para que puedan ver la repercusión real de los tratamientos. El siguiente que tenemos es un señor con una esclerosis múltiple. Es un paciente que cuando lo atendimos tenía ya muy avanzada su enfermedad, con una afectación sobre todo de extremidades inferiores. Usaba dos muletas para desplazarse, arrastrando los pies con dificultad, y ya había empezado también a afectarle a la movilidad del brazo izquierdo. Vemos la respuesta al tratamiento. He puesto también aquí, el primer día, vale, no nos sale la imagen, vale. Paso a la siguiente para ver si tenemos la imagen de las extremidades inferiores. Muy bien. Aquí le solicitábamos que levantara las piernas, primero la derecha, posteriormente la izquierda, es lo que tenía más afectado.
Le pedimos ahora que levante la izquierda. Esta la tenía peor, tenía menos fuerza. También las expectativas de mejora eran prácticamente nulas. Mostraré la respuesta antes de empezar el tratamiento y cuál era la respuesta a la movilización, por ejemplo, de las piernas y tal, al terminar el tratamiento. Aquí ven, le pedíamos que hiciera la elevación de una pierna. Esta era la que elevaba mejor. La afectación de la lesión del traumatismo cráneoencefálico afectó a las dos piernas. Ahora intenta levantar la otra, la levanta muy poquito, como pueden ver. Y una vez terminamos el tratamiento, pues esta es la respuesta. Pedimos que levante. Primero levanta la que levantaba menos, como ven ya ha mejorado. Y creo que ya ahí estaba cortada la filmación porque la otra la levantaba bastante bien. Ahora la vemos también. A ver. Sí, también levanta la voz. Como ven, ostensiblemente mejor que antes de iniciar el tratamiento. Seguimos adelante. Muestro este mismo chico. Tenía también la afectación, este tipo de traumatismos craneoencefálicos, donde se produce hemorragia. La afectación no es solamente de un lado del cuerpo, afecta a los dos, uno más que el otro normalmente, pero en este caso es una muestra clara de cómo afectó a los dos, afectó a la visión, afectó al lenguaje. Es un caso muy grave. Le pedimos, antes de iniciar el tratamiento, que nos mostrara cómo levantaba el brazo. Le pedimos, al finalizar el tratamiento, que nos mostrara cómo levantaba el brazo. Bien. Esto, ya digo, en pocas sesiones, y gracias, por tanto, a esta activación de neuronas que simplemente estaban bloqueadas funcionando. El tratamiento le da la oportunidad a estos pacientes de gozar, de poder disponer de todo su arsenal de neuronas, ¿no? Para que puedan sacar el máximo rendimiento. Este paciente es un paciente de ictus, pero pues, el plan es el mismo, es cómo levantan las piernas mejor después de hacer el tratamiento. Voy a seguir para no hacerme muy largo, porque quiero enseñarle algunos casos diferentes. Por ejemplo, este es el caso de una chiquilla que tuvo una hidrocefalia prenatal, o sea, antes de nacer tuvo un aumento de la cantidad de líquido en el cerebro y eso produjo lesiones por compresión de su cerebro. Y nació ciega y sorda, con las complicaciones que eso representa para todo, para la educación, para la comunicación con la niña, etc. Un ciego sordo es difícil para poderlo integrar, lógicamente. Hay que hacerlo por símbolos, por signos, y hacérselos directamente, ¿no? Le decían, pues te voy a duchar, ¿no? O te voy a dar de comer. Pues esos contactos eran los que le permitían la comunicación. Era difícil de explorar, lógicamente, pues donde no atiende a órdenes ni las puede interpretar y oír, pero le solicité a su padre que nos mostrara cómo caminaba antes de hacer el tratamiento. Como ven, la posición del cuerpo totalmente inclinada, claro, es normal, la niña no ve, se deja llevar, ¿no? Vimos esto, hicimos la primera sesión de tratamiento y al finalizar la niña fue capaz de levantarse de la camilla y se fue a la puerta de la sala donde estaba, abrió la puerta y se sentó en la primera silla de la sala de espera, quedándonos su padre y yo pues totalmente sorprendidos. Esperamos 2 semanas para no agobiarla con un exceso de información, ya que parecía que era evidente que había visto ya, había recuperado visión, y a las 2 semanas la volvimos a ver. Y esta es la filmación que realizamos entonces. Solo le pasamos 2 semanas. Mira, quin control va buscar això de la llum. Toma, comprovem-ho. De què serveix això? M'estimo més amb llum, diu. M'estimo més amb llum. Sense paparot.
se han fijado en el detalle de que la niña ha visto cómo la luz le favorecía, que ha apagado la luz y luego la ha encendido. Aquí de la mano de su padre, en una posición muy diferente a la que tenía antes. Y si se fijan, insisto, mirando ahora pasa por delante de una puerta abierta. Mira, veure com està el vàter, perfecte. No agafa perfectament la porta, que és un obstacle que es troba al mig. Té un control fantàstic. Bueno, pues este es un niño con parálisis cerebral infantil, con una tetraparesia espástica, una afectación de la movilidad de las 4 extremidades, de los brazos y de las piernas, con mucha rigidez, con espasticidad. Aquí la limitación, así como veíamos al primer paciente que les enseñaba, que decía no tiene espasticidad. La espasticidad es una rigidez de la musculatura que hace que necesites mucha más fuerza para hacer el movimiento. Aquí en cambio sí que hay esta espasticidad. En el caso de este nene giraba las manos hacia adentro porque hay una tendencia a hacer la pronación, que es llevarlo hacia la línea, hacia el interior y hacia abajo. Entonces le pedimos que hiciera la pinza con los diferentes dedos para ver si lo hacía. Bueno, no lo hacía, lo hace con el primero de los dedos y solamente de forma lateral, como podrán ver. Y al terminar la sesión se lo volvimos a pedir, sorprendentemente, porque no lo había intentado nunca. Bueno, lo habría intentado, pero no lo había hecho nunca. Es un niño que cuando lo vimos en esta filmación, en ese momento tenía 7 años. Ahora ya han pasado tiempo, ahora ya... pero en ese momento nos pudo mostrar cómo, una vez terminada la sesión, era capaz de inmediatamente, haciendo la primera prueba, ya conseguir resultados de mejoría. Vemos el vídeo. Las manos, abrimos la mano y juntamos. Primero, enséñamela, abierta totalmente, y juntamos el dedo gordo con el primer dedo. Muy bien, perfecto. Con algún otro, a ver, con el siguiente, abrimos y lo juntamos. Vale. Miramos de hacerlo con la otra mano, abrimos y juntamos con el primer dedo. Muy bien. Abrimos de nuevo y juntamos con el siguiente. Bueno, muy bien. ¿Cómo ves? Perfecto, pero abrimos muy bien la mano. Muy bien, perfecto. ¿Listos? Una vez terminamos la sesión, volvemos a hacer que lo hiciera. ¿Qué se llama? ¿Vale? Con un dedo, con otro. Abre la mano primero. Abre la mano y juntas un dedo. Tengo que verlo. Enséñamelo. A ver. Venga, juntar un dedo. El siguiente. ¡Uy, uy, uy! ¡Sí, llega! ¡Llega! Muy bien. ¡Uy, quiero el tercero! No me lo creo. ¡Wow! Que no te veo, que no te veo. A ver con esta, ¿va? Primero, a ver el segundo. A ver si llegamos. ¡Guau! No me lo creo. Fantástico. ¡Guau! Bueno, este es el mismo niño, ya más crecidito, 3 años más grande, y aquí mostrando cómo va haciendo. Ahora ya no está en pronación, ahora ya nos puede enseñar afortunadamente una mano y también la otra. Muy bien. Esto es para una parálisis cerebral infantil. Aquí vemos una afectación de un nervio periférico. Antes hablaba de por ejemplo, del hombro. Pues lo mismo tendríamos con nervios periféricos como una raíz, en este caso la raíz ciática de una chica. Esta es una chica que es bailarina profesional y nos vino con un problema de que tenía precisamente un pinzamiento ciático que le estaba dejando sin fuerza. Mostramos perdón, que me saltó estos. Vamos a mostrar cómo caminaba antes de hacer la sesión de tratamiento.
las sesiones de tratamiento. Como ven, no podía mantenerse de puntillas. La afectación de la fuerza en el ciático hacía que bajara cuando se ponía de puntillas. Hicimos el tratamiento y al terminar pues nos mostraba cómo había recuperado esa fuerza, esa conducción neuromotora para poder hacer su funcionamiento normal. Como era bailarina, le pedí que nos hiciera aquí un gesto de danza para que nos quedara bien bonito. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Bueno, decía que también esto puede ser utilizado para otro tipo de patologías de limitación funcional. Por ejemplo, en las tendinitis. A veces se hacen tremendamente crónicas. Esta es una pintora de grandes estructuras que tenía una tendinitis, llevaba 2 años arrastrando la tendinitis y estaba desesperada con el tema. Y bueno, pues hicimos el tratamiento con el resultado de solucionarle el problema. Porque a veces el problema de estas patologías está ligado a la actividad neuromotora. Se intenta trabajar desde el músculo exclusivamente cuando el problema está en la incoordinación o en la falta de llegada de señal o en el bloqueo de las neuronas que han de producir el movimiento. Entonces, bueno, pues nos mostraba cuál era la limitación. Fíjese en este movimiento en la espalda, cuál es la... No sé, esperamos. Llamo ahora. No son las 7 también. ¿Hay wifi? ¿Está cortado? Sí. ¿Hola? Hola. Pues, ¿Hola? Pues, Sí, hola, hola. sí, va bien, ahora te vemos. Muy bien, ¿me habéis perdido? Sí. Bueno. ¿Qué hago? ¿Sigo? Sí. 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 Sí, vale. Sí. Muy bien. Bueno, no os doy más. No sé en qué momento os perdisteis, pero sí, seguimos adelante, ¿no? Sí. La idea es que yo ahora sí que ya no me veo a mí mismo. ¿Vosotros sí me veis? Sí. Vale, perfecto. Bueno, resultados clínicos. El tema es que este método que hemos desarrollado está dando éxito en pacientes, el paciente tras paciente, corroborando las teorías que comentaba anteriormente. El 100% de los pacientes presentan descenso objetivo de la carga iónica cuando hacemos las mediciones con nuestras máquinas, y luego existen estas evidencias clínicas de mejora que habéis podido ver, ¿no? Está construido este sistema de tratamiento sobre la base de los conocimientos científicos existentes sobre la fisiología neuronal, ¿no? Y sobre la fisiología de la activación neuronal y también de su bloqueo. Por tanto, está perfectamente fundamentado, tiene una fundamentación lógica y científica, ¿no? Y gracias a la aplicación del tratamiento nos hemos ido dando cuenta de cómo de elementos fisiológicos y fisiopatogénicos
que de otra forma hubiera sido imposible identificar y que nos permiten abordar determinadas enfermedades para las que no se piensa en la medicina física con este tipo de herramientas. Y siempre, te digo, asentadas sobre los resultados clínicos y en base a las deducciones científicas. Con todo esto, hemos estado desarrollando el know-how, el conocimiento que nos permitimos aplicar en estos momentos después de más de 25 años desarrollando de forma exitosa estos tratamientos. A continuación muestro un estudio clínico que se realizó con niños con parálisis cerebral infantil, un estudio que fue presentado en el Congreso de la Sociedad Española de Rehabilitación Médica de Cádiz en el 2015, en el que se mostraban cómo un grupo determinado de pacientes con parálisis cerebral infantil, de 8 niños que recibieron el tratamiento, y cómo evolucionaban después de 7 sesiones de tratamiento, y cómo después de haber pasado 2 meses de haber terminado el tratamiento, cómo seguía la evolución de sus ojos. La evaluación se realizó por personal externo a nuestro centro, utilizando test validados que eran el Gross Motor, que es el test más utilizado para la valoración de la función motora gruesa, los movimientos amplios, digamos, de este tipo de pacientes. Es el más utilizado en la investigación internacional. Los que pasaron los test fueron los propios expertos que llevaban a estos niños, y el análisis estadístico fue realizado por el doctor Jaume Llopis de la Universidad de Barcelona. Los resultados del estudio se pueden ver, por ejemplo, en esta gráfica que ven aquí. En la gráfica se muestra con azul la media de los resultados de esos test, el sumatorio global de esos test de los pacientes, en estos pacientes antes de hacer el tratamiento. Esta era la puntuación que tenían, y una vez terminada la primera fase del tratamiento, o sea, la fase en la que hicimos la primera medición, a las 7 sesiones de tratamiento, se hizo la segunda medición, que aquí aparece en color rojo. Como ven, hay una mejora muy importante, muy significativa, prácticamente, bueno, ya ven los valores, y la tercera columna, la columna verde, corresponde a los resultados una vez pasados 2 meses desde que se había terminado el tratamiento, con lo cual se puede ver que las mejoras que tuvieron estos niños no solo se mantuvieron, sino que incluso se incrementaron, lo cual es normal si tenemos en consideración, ¿sí? Vuelve, lo que significa que no solamente mejoraron, sino que después mejoraron todavía más. Y es que estamos hablando de niños cuya activación neuronal, la activación de estos niños, la activación de las neuronas de estos niños, estamos hablando de neuronas que nunca han participado de las habilidades de estos niños. Son niños que tuvieron la lesión cerebral en el momento de nacer y por lo tanto no han tenido la oportunidad de aprender nada. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que cuando tienen esa oportunidad de utilizar esas neuronas, lo que hacen después del tratamiento es seguir mejorando. Como conclusiones del estudio, mostrábamos que se produjeron mejoras funcionales en los pacientes evaluados, que estas fueron estadísticamente significativas en varias de las categorías, de hecho en las más importantes, en bipedestación, caminar, correr, saltar, y en la total, en las más complejas. Las mejoras se obtuvieron de forma rápida, en tan solo 7 semanas. Las mejoras se mantuvieron tras finalizar el tratamiento inicial y se incrementaron posteriormente con la sesión de mantenimiento, y las mejoras se producen independientemente del tiempo transcurrido desde que se inició la lesión, ya que había pacientes que entre 4 y 15 años y que por lo tanto llevaban recorridos muy diferentes de la patología.
Por lo tanto, y ya resumiendo, efectos del tratamiento NAT, de la neuroactivación transcutánea: activar neuronas bloqueadas. Con ello conseguimos disminuir las secuelas de pacientes neurológicos que han tenido una lesión cerebral por diversas razones, o algunas patologías específicas del sistema nervioso. Y además eso posibilita la plasticidad neuronal. ¿Qué significa esto de la plasticidad neuronal? Bien, la plasticidad neuronal es una capacidad que tiene nuestro organismo, nuestras neuronas, de generar prolongaciones para aproximarse a otras neuronas y así establecer contacto con ellas. Esta es la base y el fundamento de que podamos aprender o desarrollar habilidades. Pues para que eso se produzca existe una condición indispensable, una condición fundamental, que es que haya actividad en las neuronas. Nadie aprende un idioma si no pone interés en entenderlo. Nadie desarrolla una habilidad si nadie mejora la caligrafía si no la trabaja, ¿no? Si no se entrena. Pues con el sistema nervioso pasa esto. ¿Y qué ocurre? ¿Qué hemos explicado que ocurría con un paciente que tiene una lesión cerebral? Lo que ocurre es que hay una destrucción de neuronas y una zona que queda contaminada alrededor y que al quedar contaminada queda bloqueada funcional. Pues ese bloqueo funcional paraliza la capacidad de plasticidad neuronal. Es una barrera que imposibilita la plasticidad neuronal. Bien, pues el hecho de que hagamos el tratamiento NAT facilita que se activen esas neuronas. Esas neuronas que están justo donde, alrededor de la zona lesionada, que es el lugar donde me interesa tener plasticidad neuronal para recuperar la conectividad de la zona, para que se pueda producir un crecimiento neuronal que me permita hacer puentes y llevar la señal de un sitio a otro, y así seguir recuperando función. El tratamiento NAT, por tanto, no solamente permite recuperar las funciones de esas neuronas que estaban bloqueadas funcionalmente, sino que va a ser el facilitador de que a partir de ese momento esas personas puedan seguir mejorando a lo largo de toda su vida, porque la actividad que se genera justo alrededor de la zona lesionada y por lo tanto la plasticidad neuronal va a permitir establecer nuevos contactos, nuevas conexiones entre neuronas. Es por tanto un nuevo paradigma que cambia radicalmente las expectativas o el pronóstico de futuro de estos pacientes. Y tenemos evidencia de ello en la clínica. Pacientes que acabaron sus sesiones de tratamiento de limpieza global hace tiempo y que de tanto en tanto iban haciendo una sesión de mantenimiento, nos encontrábamos que de repente hacíamos la sesión de mantenimiento y recuperaban función. Y aquel que tenía pues deltoides, con un ictus, tenía deltoides, tenía tríceps, pero no tenía bíceps, de repente hacer la sesión y ¡pum! Y hace bíceps en esa sesión. Y eso no tenía explicación, la explicación era la plasticidad neuronal. Muy bien, bueno, pues como ven, una medicina de futuro. Llevamos 25 años trabajando en ella con resultados extraordinarios, pero sigue siendo poco tiempo para una medicina nueva, pero está claro que tiene unas grandes posibilidades, entre otras cosas porque además esta es una medicina que facilita tener como aliado al propio organismo, ya que el sistema nervioso es el sistema de información del organismo. Él nos permite identificar qué es lo que necesita cada una de nuestras células y dar la respuesta adecuada a esas células y a esos órganos. Si el sistema nervioso funciona bien, nuestro organismo funciona bien, no aparecen enfermedades, hay una actividad, digamos que incluso se evita el deterioro orgánico, se evita la aparición de las enfermedades. El NAT, esta forma de hacer medicina, tiene la ventaja de que al activar el sistema nervioso, al facilitar que éste sea activo y ser el sistema de información del organismo, va a permitir que tengamos como aliado al propio organismo en el mantenimiento de la sangre. Tengamos como aliado a esto que se llama la homeostasia, que es la capacidad
que ha desarrollado los organismos vivos a lo largo de la evolución de las especies para tener respuestas automáticas ideales para mantener el equilibrio global del cuerpo. Y bueno, en principio yo creo que puedo dar por finalizada la charla aquí, y si quieren hacerme alguna pregunta pues estaré encantado de atenderles. Gracias por aguantar la charla.